bienvenidos al mundo que se avecina, al mundo de las finanzas, a este sistema financiero que se está construyendo, parece ser, en una nueva globalización tecnológica, pero también en una geopolítica y en una geoestrategia global, ¿no?, de lo que llamamos la globalización, ¿no? Y para entender un poco todo esto, sobre todo desde el ámbito financiero y del derecho, ¿no?, pues tenemos a Pablo Sanz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Hola, Pablo. Un ¿Cómo placer. estás? Él es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia, comillas, ¿no?, en Madrid, ¿verdad? Sí. Entre otras cosas, con él el primer capítulo, ¿no?, nos ilustró súper bien, ¿no?, pues nos puso en antecedentes de hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Y esa visión, ese relato que parece que teníamos, ¿no?, de que es un mundo unipolar, donde Occidente, el mundo anglosajón, Estados Unidos, Europa ahí como de coletilla, pues que estábamos diseñando el mundo, las élites y las oligarquías parecía como que fueran solo occidentales y los foros económicos, etcétera, ¿no?, los oligarcas, ¿no? Ya, Pablo ya nos ha ido como abriendo el campo, ¿no?, a que se está, parece ser como abriendo a un mundo multipolar, ¿no? Y claro, a mí me gustaría, Pablo, aterrizar en el tema de la construcción del sistema financiero desde esta óptica de un relato que seguramente con el tema que hemos hablado antes, ¿no?, de quién construía ese nuevo sistema financiero digital, has hablado de los bancos centrales y tal. Yo me imaginaba Wall Street, Silicon Valley, todo muy anglosajón y muy americano, pero como tú tienes amplia experiencia en el mundo asiático y China y viajas constantemente y tal, ¿no?, bueno, que nos digas si ellos también están construyendo, y los BRIC, ¿no?, un sistema alternativo, el yuan digital, no sé. ¿Hay otros centros de poder que están construyendo un sistema financiero alternativo? Claro, por supuesto. Estamos en un proceso de... Bueno, en tu introducción has comentado la globalización, pero realmente el marco quizá de análisis habría que situarlo en una posible desglobalización. ¿Ah, sí? Y esa desglobalización, como nota característica, va a conllevar una alteración del orden monetario internacional, del orden financiero internacional hegemónico, hacia una desdolarización. Por lo tanto, el mundo actual, obviamente tiene un centro hegemónico, que es Estados Unidos Occidente, que podríamos incluso catalogarlo a un nivel quizá más supraestatal o supranacional, el G7 Occidente, incluyendo la Unión Europea, la OTAN, ese mundo occidental, ese bloque occidental, con Wall Street, la City de Londres, o sea, los grandes núcleos de poder y las grandes estructuras de poder occidental, que son globales, pero se están produciendo, efectivamente, como has apuntado, un cierto desacoplamiento por parte de otras potencias y de países regionalmente importantes. Tú eres un poco políticamente correcto. Yo le llamaría rebeldía. Bueno, rebeldía, desacoplamiento, fragmentación, vamos hacia un mundo más multipolar, es decir, con otros centros decisorios que están creciendo muchísimo en relevancia geopolítica. Brasil, Turquía, Golfo Pérsico, Arabia Saudí, la India, China, la propia Rusia, es decir, están habiendo una serie de alianzas, convergencias, que cristalizan en eso que llaman los BRICS. Ahora veremos el lado financiero de los BRICS. ¿BRICS qué quiere decir? Brasil, India, Sudáfrica, Rusia, China y la India, ¿no? Y ahora es el BRICS Plus, que son 10 países, incluyendo Etiopía, Egipto, Emiratos, Irán y Arabia Saudí, ¿no? Vaya cóctel. Totalmente, y estaba incluido Argentina, pero no ha entrado por el cambio de gobierno en Argentina a través del nuevo... ¿Y estos nos tienen que dar miedo en el sentido al sistema financiero? Más que se van a unir, porque al final el mundo cada vez es más complejo, el hegemón está en problemas, que es Estados Unidos, la economía, las finanzas norteamericanas, ya estamos viendo lo que está pasando con la banca regional americana, con lo cual el euro, la situación de aislamiento energético, los problemas estructurales que tiene la sociedad europea y la economía, las empresas, por lo tanto esto hace que otros países estén buscando no desconectarse de Occidente, pero sí se están alterando algunos equilibrios geopolíticos que tienen luego su plasmación en ámbitos ya supranacionales, de organismos. Por lo tanto, están surgiendo nuevas instituciones. Los BRICS es una de ellas. De momento, aunque llevamos hablando de los BRICS ya varios lustros, ahora ya en los últimos 2 años está teniendo un potencial tremendo. Y otra etiqueta muy curiosa es el llamado sur global.
El sur global que hace ese contrarrelato al llamado norte global, que sería el occidente colectivo. El sur global son potencias emergentes, no necesariamente todas las del BRICS, sino muchas más allá del BRICS, que están viendo opciones, ese altermundismo, esas opciones un poco bisagra de ver cómo se posicionan ante el declive del hegemón anglo-norteamericano y europeo. ¿Ejemplos de países en este grupo? Bueno, la propia Turquía, que es país OTAN, pero al mismo tiempo mantiene un juego a 3 bandas o a 4 bandas. Los no alineados de entonces. Bueno, y fíjate lo que, al ver lo que está pasando efectivamente con los países de África y sobre todo de África occidental, las antiguas colonias francesas que se están desconectando de Francia. Estamos viendo también países con un comportamiento también peculiar en Centroamérica, en el Cono Sur, en países de Centroasia, incluso también en países de la zona de Sudeste Asiático, donde Malasia, Indonesia, a veces no los analizamos, pero es que Malasia e Indonesia son fundamentales, y todo lo que es el ámbito del ASEAN, el entorno de los países del sudeste asiático, ¿no? Vietnam, Camboya. Claro, Taiwán, el problema tiene una complejidad diplomática y está en la órbita, diría yo, de la órbita occidental, aunque no pueda estar en el plano institucional por razones diplomáticas, sí que es evidentemente la República de China. Claro, aquí depende, aquí si queréis. ¿Japón? ¿Qué pasa con Japón? Claro, Japón sería el lado occidental, G7, ¿no? Y lo mismo que Corea del Sur, ¿no? Por lo tanto, el mundo es altamente complejo, hay un juego de alianzas muy dinámicas, pero se está viendo que ese orden unipolar norteamericano, basado en el dólar, basado en Bretton Woods, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el sistema SWIFT, como red de pagos y de mensajería financiera, pues puede ser retado por organizaciones, por alianzas diversas. Por ejemplo, la Organización de Cooperación del Tratado de Shanghái, por ejemplo, la Unión Euroasiática, la Unión Económica Euroasiática, de la que poco se habla, pero está jugando también un papel. ¿Y Latinoamérica cómo juega? Perdona, ¿eh? Bueno, tienes el tratado, lo que está pasando con Mercosur. Exacto. Tienes diversas... ¿Pero en qué bloques? Claro, diversos bloques en función... El problema de América del Sur, si quieres luego lo comentamos aparte, pero claro, hay mucha inestabilidad a nivel gubernamental. Por lo tanto, en cuanto cambia la presidencia de ese país, su proyección exterior cambia altamente. Lo hemos visto con Lula da Silva en Brasil, en tiempos de Bolsonaro, lo hemos visto en Argentina. Una vez caído el peronismo, cambia totalmente el giro, ¿no? China ahí se queda descolocado. Vamos a ver qué pasa con Lula, qué pasa con México, ¿no? López Obrador, qué pasa con el sucesor, quien sea, de López Obrador. ¿Chile? ¿Qué pasa con Chile? Chile. La paradoja sería, ¿qué pasa con Venezuela? Claro, Venezuela ahora, claro, tiene las mayores reservas de crudo y forma parte del mundo occidental. No, pero es verdad que de momento sí que está jugando un papel dentro del entorno caribeño en el lado occidental, ¿no? De facto, y el régimen de Maduro está siendo tolerado. Hay muchas paradojas, es que el mundo actual a nivel geopolítico y su lectura económica financiera da lugar a muchísimas paradojas, ¿no? Pero yo a donde quería ir básicamente es que se está produciendo un cierto desacoplamiento, y yo diría que a nivel, digamos, macro, se está produciendo una cierta desglobalización, y el pivote de esa desglobalización necesariamente va a ser la desdolarización. Y ya se está notando, si uno analiza la composición de reservas de divisas que estudia, analiza, examina el Fondo Monetario Internacional, se está viendo que hay un declive del dólar como moneda de reserva mundial y como divisa de pagos. Ahora bien, son procesos que hay que entenderlos a largo plazo, no se puede entender que esto cambia de unos meses a otros, pero sí que se está viendo. El 2023 es, por ejemplo, un año cuyo análisis pues, da lugar a algunas conclusiones hacia la desdolarización, ¿no? Pero esto no está programado, no es un derribo programado del propio Estados Unidos y su bloque, ¿no? Y que por lo tanto en esa aceleración que estamos intuyendo, ¿no? De que parece como que efectivamente antes de que los respondones, ¿no? Esos países que pueden de alguna manera competir o crear ese nuevo sistema financiero digital a través del yuan o lo que sea, ¿no? ¿No ves que hay una aceleración para que esos proyectos que decíamos de mundo unipolar, aunque ya no lo sea, pero al menos en el sistema financiero,
pica primero, pica dos veces, ¿no? O sea, quien da el golpe primero y Claro. que en breve, 2, 3 años, todo este sistema que estamos comentando y que comentaremos con la identidad digital caiga en manos de Estados Unidos, que al final es potencia militar, Claro. etcétera, ¿no? Bueno, y en un mundo dominado por las tecnologías de la información y de la computación, con el Big Data, con el comercio electrónico, los pagos, el mercado de pagos electrónicos es fundamental. Y claro, Occidente ha tenido unas ventajas manifiestas, no solamente por el sistema SWIFT de mensajería financiera interbancaria, sino también porque Estados Unidos tiene los grandes operadores o proveedores de servicios de pago, ¿no? Visa, Mastercard, American Express, es decir, la banca corresponsal. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que el dólar y que las divisas occidentales tengan una cierta predominancia. Lo que pasa es que China, claro, ha visto el ejemplo de lo que le ha pasado a Rusia con la congelación. Las sanciones, eso es lo que con las sanciones, efectivamente. Las sanciones aceleran este proceso de... Claro, las sanciones de Estados Unidos, la política de sanciones de Estados Unidos, vinculan a todo el orbe, pero sobre todo al lado occidental, Europa, a la Unión Europea o Europa occidental. Pero no hacia el daño que pretenden hacer, sino hacia la activación de la alternativa, ¿no? Efectivamente, acelera por otro lado la salida de ciertas alternativas. China, observando lo que ha pasado a Rusia con esa congelación de los activos financieros rusos, monetarios rusos, pues está alumbrando posibilidades, mecanismos para sortear el sistema SWIFT y poder hacer pagos transfronterizos sin pasar por la infraestructura controlada por Estados Unidos. Porque claro, si al final pasas por esa infraestructura monetaria de pagos, de mensajería financiera, el sistema puede ser cortocircuitado y China necesita comprar materias primas, China necesita energía, China tiene algunos problemas en su economía, necesita resolverlas mediante proveedores internacionales y por eso necesita abastecerse de petróleo y de gas y no está usando ya, o está cada vez usando menos el dólar, está usando el propio yuan y está usando elementos de infraestructura muy novedosos para poder establecer alianzas, sobre todo, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos. Qatar tiene también su propia política. Bahrein, sin embargo, tiene, dentro de ese entorno, tiene un lado más occidental. Arabia Saudí, al entrar en los BRICS, está ya jugando el doble juego. Para mí es el elemento clave, los saudíes, porque recordar que el sistema de petrodólar se sustenta en que Arabia Saudí es amparado a nivel defensivo por Estados Unidos a cambio de que venda su petróleo en dólares. Eso fue un pacto con la familia Saud, claro, ¿no? Creo. Claro, la Casa de Saud se comprometía a que esos superávits en dólares que atesoraba la banca y las finanzas saudíes iban a parar a la compra de bonos del Tesoro americano y a los activos e instrumentos financieros de Wall Street, con lo cual se retroalimentaba el sistema petrodólar. Y es uno de los elementos constitutivos del orden monetario internacional. En el momento en que Arabia Saudí, junto con Qatar, junto con Emiratos, junto con otras, Egipto, ojo, es que Egipto entra en los BRICS también, es que Irán ha entrado en los BRICS también. Es decir, es que China está generando un conjunto, coordinando una serie de alianzas entre chiitas y sunitas, que eso es altamente complejo. No lo había conseguido Estados Unidos. Para permitir una cierta estabilidad en cuanto a su abastecimiento y además con alternativas tecnológicas. ¿La ruta de la seda? La nueva ruta de la seda fue el gran proyecto, es el gran proyecto de infraestructuras terrestres, marítimas, incluso árticas y a nivel también incluso espacial. Es decir, la nueva ruta de la seda, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo la he seguido mucho, además, porque coincidió con el momento en que yo estuve de investigador en China y la verdad es que me empapé de los primeros comunicados, proyectos, con lo críptico que es también ese tipo de entorno, ¿no? A nivel también incluso lingüístico, que no puedes acceder a todas las fuentes, pero uno se da cuenta de que la estrategia es que al final se está desacoplando el mundo, que China ya tiene su propia agenda, que se ha beneficiado de las ventajas competitivas que nosotros le hemos concedido como fábrica del mundo, que ahora está incluso deslocalizando otros países. Por ejemplo, ahora tiene un proyecto interesantísimo para Camboya, para diversificar con Bangladesh, con Pakistán, el puerto de Gwadar, con la isla, con lo que es Sri Lanka. Es decir, tiene una serie de esquemas alternativos pues para sacar su mercancía y para abastecerse de las materias primas y sobre todo de los recursos energéticos sin pasar por los conductos dominados por Occidente.
¿Occidente cómo está respondiendo? Creando sus propias también alianzas militares, sobre todo poniendo mucho foco con Japón, con Corea del Sur, ¿Y Australia? con AUKUS, efectivamente, y tiene, obviamente, junto con sus primos los anglosajones, tienen todavía, claro, un ancho mundo controlado a nivel marítimo. Nosotros vivimos en un ámbito con una colonia, nuestro territorio está controlado por los anglosajones, ¿no? Gibraltar es la única colonia en Europa que viene ya de tiempos del Tratado de Utrecht, y España, aunque domina, tiene un posicionamiento ventajoso en cuanto a lo que es el estrecho de Gibraltar, no hay que perder de vista que ahora mismo es una zona controlada por el mundo angloamericano, digamos, ¿no? Pablo, y en la base de Rota. En ese alumbramiento del sistema financiero, ¿no? En un ámbito digital, ¿no? Creo que un poco si miras a la historia, siempre que ha habido estos grandes cambios, ¿no? Se ha necesitado una guerra o un conflicto importante, ¿no? ¿Tú crees, ¿no? Sin llegar a una guerra nuclear, tercera guerra mundial absolutamente destructiva, ¿no? Que todo este revivamiento, ¿no? Del conflictos, bueno, bélicos, ¿no? Favorece o puede provocar en algún momento ese clic, ¿no? En el cual la potencia militar fundamental y hegemónica, no China en este caso, es Estados Unidos, ¿no? Haga que se acelere la imposición de su modelo y que diga, bueno, en este caso, ¿no? Se destruye, una guerra destruye, pero sabemos todos que muchos ya están pensando en las reconstrucciones, ¿no? Ya no solo físicas de las ciudades, sino están pensando, ¿crees que puede estar pensando esa élite que de alguna manera planifica, ¿no? Que antes de perder la batalla del sistema financiero y que se convierta en multipolar y como toda esa descripción que parece que es la actual, ¿no? Den un golpe de puño encima de la mesa y digan, bueno, pues montamos ¿no? Sí. Un conflicto bélico importante, y esa es la excusa para rápidamente instaurar el sistema digital de identificación biométrica, o sea, todo lo que hemos pensado que pueda ser progresivo, pues de hoy para mañana, como hicimos de otra manera y pacífica, de la peseta al euro, ¿no? Que fue una transferencia rápida, en este caso con un conflicto bélico. El fatalismo de la guerra es una constante histórica, ya desde tiempos, ¿no? Ya decía Julio César, que en el fondo es una frase que hay que atribuir a Vegecio, ¿no? De si vis pacem para bellum. Claro, la lógica de la guerra, de las industrias militares, es muy golosa. Lo estamos viendo con esta nueva narrativa europea de belicismo, de militarismo, de remilitarización, todo este movimiento otanista, ¿no? Bueno, puede ser que fuera necesario, quizá hemos delegado demasiado a Estados Unidos la industria militar, más allá, o sea, quiero decir que podamos tener una cierta autonomía estratégica en Europa, ¿no? Por ejemplo, pero claro, que haya un riesgo de tercera guerra mundial, bueno, el propio Papa Francisco lo ha dejado caer híbrida, en varias ocasiones. Porque hoy en día parece que, claro, es que no ya vivimos una guerra, tercera, lo dice el Papa, ¿no? Claro. Tercera guerra mundial híbrida, pero que no pase a un estado guerra caliente, la típica. Claro, es que, a ver, una guerra termonuclear, sí, en términos como podía ser una explosión de una bomba atómica, como si fuese Nagasaki o Hiroshima, claro, ¿no? En el 45. Caos, ¿no? Que fuese la oportunidad, como dicen algunos. Que, por ¿no? cierto, la única vez que se ha utilizado la bomba atómica contra población civil ha sido Estados Unidos. Sí, sí, y lo hizo posiblemente no contra Japón, aunque las víctimas civiles fueran Japón, sino lo hizo en un contexto ya, año 45, preparatorio de la configuración de la Guerra Fría. Por lo tanto, fue un aviso a Moscú, sobre todo, ¿no? Pero pagaron la factura la población civil japonesa, ¿no? Pero el único país, la única potencia que se ha atrevido a lanzar bombas atómicas, y eso que ha habido incluso, bueno, hay algún senador norteamericano que está abogando por esa solución. Y durante la guerra de Vietnam también se dijo, y durante la guerra de Corea también se dijo que había que usarlo, ¿no? Con lo cual, afortunadamente, solamente ha habido ese episodio en Japón de uso contra la población civil inocente de bombas atómicas. Yo personalmente creo que la probabilidad de que haya una guerra atómica es bajísimo, pero es verdad que está ahí, es decir, que no hay que desdeñarlo. Pero que hay otro tipo de guerras que incluso pueden ser, no digo más peligrosas, pero más sutiles, más sofisticadas, que es la guerra cognitiva, la infoguerra y la ciberguerra.
estas nuevas formas de guerra híbrida, simétrica, es mucho más complejo, porque no hay un frente claro, es una guerra multidimensional, y donde la guerra se hace realmente a efectos de ingeniería conductual, psicológica. Explícanos un poco más esto. Entiendo que es romper la confianza, bueno, por un lado, ¿no? Esto está muy bien explicadito, sí. Lo explican los mismos que producen este armamento psicológico. Si alguien quiere adentrarse en esto, tiene los informes de la Rand Corporation, que es una de los entes que genera esos think tanks, sí, que generan, que están compuestos por los mismos que forman parte o formaron parte de la industria, que alumbran esas ideas. Y armamentística o militar. Claro, esas doctrinas, ese pensamiento geopolítico, militar. Las famosas doctrinas estratégicas. Sí, pero vamos, la guerra cognitiva básicamente es militarizar la mente del ciudadano a nivel inconsciente, sin saber ese sujeto manipulado que está actuando como un soldado cibernético o un sujeto en un contexto social, viralizando, produciendo contenidos para, pues, sostener una narrativa, o para generar un cierto desánimo, o para generar confusión, propagando ciertos elementos que interesan, ¿no? Por lo tanto, la guerra cognitiva es ahora mismo, para mí, y por eso en ese contexto el Papa Francisco yo creo que se refería a esas nuevas modalidades de guerra que son mundiales, pero no en un sentido de que haya un enemigo definido enfrente, sino que son muy multidimensionales, arriba, abajo, norte, sur, izquierda, derecha. En ese contexto planetario sí que sería una guerra mundial, pero por eso yo creo que estamos ya en un contexto de crisis civilizatoria, que es una crisis antropológica, que es una crisis moral, que es una crisis metafísica, pero que se manifiesta en contextos de guerra que no necesariamente van a ir hacia lanzamientos de bombas. A efectos disuasivos, las bombas atómicas siguen, digamos, surten efecto, porque de hecho no ha habido una guerra mundial desde el 45, aunque ha habido mucha tensión en la Guerra Fría, ha habido guerras espantosas, tremendas, ¿no? Como la guerra de Vietnam, o muchas guerras que ni siquiera salen en la prensa, ¿no? Pero en África, Camboya. Bueno, pues ahí esas guerras son una desgracia humanitaria, ¿no? Pero yo creo que a efectos disuasivos, incluso yo diría que hasta ha sido bueno el invento de la bomba atómica, ahora que se puso de moda el año pasado la famosa película de Oppenheimer. Bueno, que haya ocurrido una vez y que no vuelva a ocurrir más. Y afortunadamente fue cuando la tecnología atómica estaba naciendo, en el año 44-45, el proyecto Manhattan. Ya está. Ahora mismo, aunque haya armamento arsenal nuclear y haya capacidad de destruir totalmente el planeta Tierra, afortunadamente yo creo que las grandes potencias saben que si entran en esa dinámica es lo que se denomina MAT, destrucción mutua asegurada. Y eso yo creo que no vamos a llegar a ese nivel. La probabilidad es bajísima, pero existe. Pero yo creo que hay guerras o formas de guerra mucho más peligrosas y ya estamos zambullidos en esas. La guerra comercial por la inteligencia artificial que desarrolla China, ¿no? Que dicen que en esta etapa, ¿no? No es una potencia militar agresiva, ¿no? Que utiliza, pues eso, la ruta de la seda o esa hegemonía incluso en las tecnologías, ¿no? Dicen algunos están casi más avanzados en la inteligencia artificial, difícilmente comprobable porque hay una opacidad y una falta de transparencia y un desconocimiento, yo creo, de desdén del propio Occidente, ¿no? No estudiamos a fondo, ¿no? Lo que es la idiosincrasia, como tú decías en otro programa, ¿no? Su cosmovisión, pero tampoco la realidad, ¿no? Nos parece que continuamos siendo el centro del mundo, ¿no? Me hacía gracia que tú explicaste que los mapas mundi reflejan muy bien eso, ¿no? Siempre está Europa en el centro y tal, ¿no? Ahora tendríamos que girarlos, ¿no? Y está, pues, esa zona asiática que es enorme, y entenderíamos mejor el mundo, ¿no? Pero tú crees, por tanto, descartando evidentemente y gracias a Dios, ¿no? Si una guerra nuclear, pero que la guerra comercial, la guerra financiera, la guerra por las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial y tal, la va a ganar China y sus aliados, ¿no? Bueno,
Claro, Ya sé que es difícil, futurología, es perdona, difícil Pablo. porque, como pasa con todas las grandes tecnologías, la primera fase de desarrollo y de implementación es militar y es secreta. Por eso. Y son patentes militares secretas. Por lo tanto, es muy difícil llegar a saber quién va primero, quién va después, salvo por algunos indicios o por algunos datos. Por ejemplo, en inteligencia artificial, que ojo, es un nombre de marketing, ¿eh? Por inteligencia artificial son procesos ya altamente cualificados de automatización. Lo que pasa es que inteligencia artificial es una etiqueta así grandilocuente que permite un poco etiquetar ciertas tecnologías más o menos parecidas o análogas, pero luego el machine learning, hay muchas cosas que habría que definir, ¿no? por inteligencia artificial o inteligencias artificiales. A mí además el nombre ya no me gusta en sí mismo. A muchos no nos gusta. Pero es verdad que hay una serie de desarrollos algorítmicos, de programación, de computación. Ojo con la computación cuántica, que es la siguiente fase. Igual, Albert, en 5 o 10 años, cuando estés haciendo continúes haciendo programa, este tema requerirá una explicación, porque ya estaremos en esa era postcuántica, con incluso criptografía postcuántica, para evitar los hackeos en segundos de nuestras contraseñas porque la computación ya con qubits ya llegará a un nivel de poder hackear pues cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Por lo tanto, la NASA, IBM, Meta, Apple, Amazon, estas grandes ententes, Tesla, SpaceX, todos estos grandes trust, grupos conglomerados norteamericanos, son los que van a tener acceso, obviamente, a esta inteligencia artificial superpotente y a la gran tecnología que luego van a exportar, van a subcontratarnos. O sea, nosotros vamos a subcontratar esta tecnología, ¿no? Porque Europa occidental, por desgracia, el modelo que hemos seguido es el de importar la tecnología americana, construir unos mercados digitales con sus tecnologías y nosotros hiperregular todo. Mientras que China, claro, China tiene ahora otro concepto de... al estar produciéndose el desacoplamiento, ellos han generado sus propios gigantes tecnológicos con su propia regulación. El problema, que no nos lo van a poder exportar a nosotros, porque nosotros ya vamos a estar en ese mundo desacoplado en uno de los bloques. O sea que Europa, en principio, fijaros lo que está pasando con TikTok, lo que ha pasado con Huawei, es decir, están siendo expulsados de Occidente porque son tecnologías chinas, ¿no? La India es una gran potencia computacional y se está debatiendo, ¿no? Está en un lado indefinido. Por un lado, las élites indias son muy buenas programadoras y están en Silicon Valley, pero por otro lado Modi está desarrollando una política nacionalista, autonomista respecto a la herencia anglosajona, está coqueteando para algunos elementos pues, con otras potencias, con Rusia, con China. Con China tiene un contencioso de frontera, con lo cual, bueno, el mundo es muy complejo. Eso sí, China, al menos que se sepa a nivel oficial, la inversión mantiene el 70% de la inversión mundial en inteligencia artificial, es decir, nos lleva a la delantera. Eso sí que se puede saber con certeza, de que China lleva a la delantera a Occidente en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Pablo, lo dejamos aquí. Muy bien. Dejamos preparado para la semana siguiente el tema de la gobernanza corporativa, la ciberseguridad, el derecho. Tú eres abogado especialista precisamente en regulación, ¿no? de estos espacios financieros. Por lo tanto, lo dejamos preparado para la semana siguiente. ¿Te parece? Muchas gracias. Pues gracias a ti.